hablar de la medición de metanefrinas plasmáticas y urinarias. Bueno, teoría, seguramente saben más que yo, así que un repasito muy cortito. Sabemos que los feocromocitomas son tumores que producen cantidades excesivas de catecolaminas y sus metabolitos, que derivan del tejido cromafín, y en un mayor porcentaje se localizan en médula suprarrenal, que es lo que denominamos feocromocitoma, y un porcentaje menor, un 15 a 20%, se localiza en ganglios simpáticos o parasimpáticos, y en los residuos embrionarios cromafines extrasuprarrenales, que es lo que denominamos paragangliomas. Repasando un poquito la bioquímica de las catecolaminas, estas sustancias son monoaminas que tienen la característica de ser naturalmente fluorescentes. Esto es importante a la hora de la toma de muestra porque estas moléculas son sensibles a la luz y fácilmente oxidables. Las catecolaminas derivan todas de un precursor único, que es la dihidroxifenilalanina o DOPA, y en el caso del sistema adrenérgico central, el producto final es la noradrenalina, mientras que en médula adrenal se metaboliza posteriormente a adrenalina. Bueno, un grafiquito que resume un poquito la ruta de síntesis. Ahí vemos el aminoácido tirosina, que es el precursor de todas las catecolaminas. Por una tirosina hidroxilasa pasa a L-dopa, por una descarboxilasa a dopamina. La dopamina es la que va a originar la noradrenalina, y posteriormente la noradrenalina pasa a adrenalina por la feniletanonamina N-metiltransferasa. Una vez que las catecolaminas son sintetizadas, dentro digamos, lo que sucede es que se almacenan en gránulos cromafínicos de la médula adrenal, y en el caso de las neuronas postganglionales en vesículas de almacenamiento. Y allí son complejadas con proteínas, que también las conocemos todos, que son las cromograninas, que la función que cumplen es inactivar y prevenir la degradación enzimática, hasta que son liberadas por exocitosis de los contenidos de las vesículas. Solamente una pequeña fracción de las catecolaminas que son liberadas desde las vesículas realmente se une a los receptores. La mayoría es eficientemente removida, y por eso es que las catecolaminas en circulación y sus metabolitos rondan en el orden de los picogramos. Es decir, en condiciones normales no deberíamos tener grandes cantidades de estas sustancias en circulación. Una vez que es captada por la neurona, la noradrenalina se inactiva, ya sea por almacenamiento o por desaminación oxidativa, por una enzima, que es la monoaminoxidasa, y luego se produce una metilación por otra enzima, que es muy importante en este metabolismo, que es la catecol-ortometiltransferasa, y da el producto 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, que también lo conocemos en el laboratorio como MOPEG. La degradación extraneuronal de noradrenalina y adrenalina por la enzima COMT va a llevar a la formación de normetanefrina y metanefrina respectivamente. Es decir, a partir de la noradrenalina se va a generar normetanefrina, y a partir de la adrenalina, metanefrina. Luego se produce una desaminación y una oxidación por la enzima MAO, que termina en el producto final, que es el ácido vanillin mandélico. Bueno, en este gráfico podemos ver las sustancias de las que nos vamos a ocupar en esta charla, que son la metanefrina y normetanefrina, que como dijimos son producto del metabolismo de la adrenalina por la COMT, va a dar la metanefrina, y en el caso de la noradrenalina por la COMT, da normetanefrina. A la derecha vemos el metabolismo de la dopamina, que es bastante similar, con dos productos que también vamos a dosar en el laboratorio, en el caso sobre todo de los paragangliomas, que es la 3-metoxitiramina y el ácido homovanílico. Entonces, el término metanefrinas va a describir dos metabolitos: el metabolito de la noradrenalina, que es la normetanefrina, y el de la adrenalina, que es metanefrina.
La enzima que actúa en este paso es la catecolortometiltransferasa, y estas sustancias pueden encontrarse en plasma y en orina en sus formas libres o conjugadas. Como vemos en el gráfico a la derecha, las metanefrinas pueden estar en forma libre o a nivel del tracto gastrointestinal ser conjugadas con sulfato para dar digamos, la sumatoria de las metanefrinas en su forma libre y en su forma conjugada es lo que vamos a llamar metanefrinas totales. Entonces, una confusión que a veces suele darse, sobre todo a la hora de pedir en la orden médica, digamos, el pedido de metanefrinas, son los términos que utilizamos. Cuando hablamos de metanefrinas urinarias totales, nos referimos a un término que actualmente no se utiliza, que es la medición conjunta de ambas metanefrinas como un único analito, sin discriminar en NOR y metanefrina. Esto se utilizaba cuando los ensayos eran espectrofotométricos y no existía la posibilidad de diferenciarlas. Actualmente, con la llegada de la cromatografía, la HPLC, se pudo distinguir, digamos, estas dos sustancias y además cuantificarlas, por supuesto, ¿no? Las metanefrinas totales en plasma o metanefrinas fraccionadas o totales en orina, cuando hablamos de estos términos nos referimos a que a nivel de proceso en el laboratorio lo que se realiza es una hidrólisis con ácido, que lo que hace es liberar las metanefrinas que estaban conjugadas con sulfato a formas libres. Entonces, lo que vamos a cuantificar luego por HPLC es la sumatoria de las dos formas, ¿sí? Esto trae ventajas a nivel de laboratorio en sensibilidad porque estamos dosando mayores cantidades de metanefrinas. Entonces no requerimos de métodos tan sensibles como si midiéramos solamente las formas libres, que como dijimos estaban en muy baja concentración. La desventaja que puede llegar a tener esta medición conjunta es que la principal fuente de las formas conjugadas es el tracto gastrointestinal. Esto no está directamente relacionado con un tumor. Y por otro lado, las formas conjugadas se eliminan por vía renal, de manera que si el paciente tiene alguna falla renal, estas formas van a estar aumentadas en circulación porque el clearance de ellas va a estar enlentecido, entonces nos va a traer por ahí falsos aumentos o falsos positivos que pueden llevar a confusión. Por otro lado, la eliminación de formas libres es rápida, de manera que, y además independiente del sistema renal. Entonces esto trae la ventaja de que cuando dosemos estas formas y estén aumentadas, es prácticamente improbable que sea por otro motivo que no sea por una producción anómala de metanefrinas. Entonces, tanto para el médico como para un laboratorio que deriva a otro centro, siempre es importante conocer y tener esta información, qué es lo que está informando el laboratorio, si metanefrinas libres o metanefrinas totales, y si son en orina o son en plasma, para una correcta interpretación de los resultados. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico bioquímico del feocromocitoma, decimos que lo que, digamos, el laboratorio contribuye en demostrar bioquímicamente un aumento en la secreción de catecolaminas o de sus metabolitos. Entonces, así poder establecer un diagnóstico de certeza, y lo más importante es que es la primera línea, digamos, es lo que primero se solicita para empezar a estudiar al paciente. Por otro lado, dado que estos tumores son un grupo heterogéneo, y no todos tienen las mismas características en cuanto a la producción de catecolaminas, ninguna determinación por sí sola va a ser 100% sensible. En la actualidad, el test diagnóstico de elección es la medición de metanefrinas plasmáticas y o urinarias, como dijo Valeria. En el caso de algunos tumores, como por ejemplo los tumores cromafines simpáticos, pueden alcanzar hasta un 100% de sensibilidad. Por eso es que son muchísimo más recomendadas que las catecolaminas. Ahora vamos a hablar un poquito más de ese tema también. Esta alta sensibilidad se basa en que dentro del tumor existe un metabolismo intratumoral, que lo que hace es convertir noradrenalina a normetanefrina
y adrenalina-metanefrina en forma independiente de la liberación de catecolaminas, que sabemos que puede ocurrir en forma intermitente o en bajo índice. Por eso es que también las catecolaminas plasmáticas no son tan fiables en estos casos por este tema de la liberación intermitente. Varias asociaciones y varias guías, como también mencionó hoy Valeria, recomiendan el testeo y proponen el testeo bioquímico de metanefrinas libres plasmáticas o de metanefrinas fraccionadas urinarias. Este trabajo es bastante frecuente, bastante actual, perdón, ahí pongo la cita por si alguno lo conoce o lo quiere visitar. Y según esta guía, en realidad la medición de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas tiene una alta sensibilidad del 87,5% y una especificidad del 99,7%. Mientras que si medimos metanefrinas en plasma, la sensibilidad aumenta bastante a un 96% para el diagnóstico de feocromocitoma, con una especificidad un tanto menor. Pero sin embargo, estas guías recomiendan de todos modos, como primera línea, realizar la medición de metanefrinas en plasma. Este trabajo también es interesante porque lo que hace es diferenciar a los tumores en esporádicos y hereditarios y comparar las distintas determinaciones en cuanto a su sensibilidad y su especificidad. Ahí vemos que en el caso de la sensibilidad hay mayor sensibilidad de todos los métodos para los tumores esporádicos, mientras que en el caso de la especificidad es al revés, es mayor la especificidad de todos los métodos en los tumores